Bien, seguimos con el ejercicio 2, estamos en el 2j, tenemos esta función, tenemos que encontrar sus derivadas, entramos una función ahora que está en R3, es decir, tenemos que encontrar la f de x, la f de y y la f de z. Pero el procedimiento es igual al que vimos antes, es decir, la derivada de cada función, perdón, de cada variable, se trata constante a las otras dos. Entonces vamos a tener empezamos con la f de x, tenemos un logaritmo neperiano del coseno de x más y más z. Entonces, por regla de la cadena, tenemos que encontrar la derivada del logaritmo, después la del coseno y después lo del argumento. Entonces, la derivada del logaritmo era 1 sobre el argumento del logaritmo, que es coseno de x más y más z. La derivada del coseno es menos seno de x más y más z. Todo entre paréntesis, para no comernos el menos. Por la derivada adentro, ¿qué tenemos? La derivada de x con respecto es una suma. Entonces la derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de y con respecto a x, como digo, una y en este contexto es una constante, entonces 0. Y la derivada de z con respecto a x en este contexto es una constante, entonces 0. Es decir, si acomodamos, esto nos va a dar menos seno de x más y más z sobre coseno de x más y más z. Bien, y ya encontramos la primera derivada. Bien, para seguir, tenemos que ver además en qué puntos esta derivada no está definida o en qué punto está definida esta derivada. Entonces fíjense en que acá nos importa, acá no hay ni una simplificación, entonces esta vez lo podemos analizar directamente desde acá. Es que esto no va a existir si el coseno es 0. Es decir, no existe, es otro color, así tenemos colores. No existe la f de x si el coseno de x más y más z es 0. Ahora, cuando el coseno de x y más z de x más y más z es 0. Cuando el argumento del coseno es igual a pi sobre 2, pónganse pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces, eso es 1. Pero además se da cuando pasan los múltiples impares de pi sobre 2, porque es cuando 3 pi sobre 2 también, 5 pi sobre 2 también, y así. No ocurre cuando es vale pi o 0 o 2pi, ¿bien? Ocurre cuando es un múltiplo impar del pi sobre 2. Entonces acuérdense que para escribir eso usábamos la notación 2k más 1, que siempre nos hace un número impar, por pi sobre 2, siendo con k perteneciente a los enteros, ¿bien? Entonces de esa forma aseguramos todos los valores en donde el coseno es 0. Entonces, poniéndolo en palabras contrarias, o sea, decir, los puntos en donde eso no ocurre está definido, o sea, el dominio se podría decir, de la f de x, como está definida, es los x y z, tal que la suma de estos tres variables sea distinta a 2k más 1 por pi sobre 2, siendo k perteneciente a los. Bien, entonces esos son los puntos en donde la función está definida, o sea, en todos aquellos puntos donde la suma de sus tres variables no me da un múltiplo impar de pi sobre 2. Entonces ahora ya con eso pasar a la otra variable que es la f de y, la otra derivada, perdón. Entonces de vuelta, la derivada del logaritmo neperiano es la 1 sobre el argumento del logaritmo neperiano,
por la derivada del coseno es menos seno, por lo de adentro es la derivada de x con respecto a y es 0, la derivada de y con respecto a y es 1, la derivada de z con respecto a y es 0. Es decir, nos queda menos seno de x más y más z sobre coseno de x más y más z. Entonces, como nos dio el mismo, nos dio igual a la anterior derivada, el dominio de f de y es igual al dominio. Cambiar nada. Y finalmente vamos a la f de z, que por ahí alguno ya se dio cuenta. Derivamos y vamos a encontrar exactamente la misma derivada porque la suma de los tres elementos no cambia. Bien, acá me tomé un paréntesis. Pero seno. Entonces acá es la derivada de x con respecto a z es 0, la derivada de y con respecto a z es 0, la derivada de z con respecto a z es 1. Entonces nos queda menos seno entonces exactamente lo mismo que la f de x y la f de y, entonces el dominio también es igual al dominio de x. Bien, entonces este es otro ejercicio de derivada usando reglas, en este caso extensivamente la regla de la cadena.